¿Qué tal, equipo felino? ¿Cómo están? El día de hoy seguiremos hablando de nuestro querido genio multiversal Rick Sánchez. Sabemos que Rick tiene un único propósito actualmente: matar a aquel que le quitó todo, Rick Prime. Pero ¿a qué costo se cumplirá este deseo? Y de eso es lo que hablaremos el día de hoy en La psicología de Rick Sánchez, esta vez en Una venganza rickosa. Pero antes de continuar, te lanzo una pregunta: si pudieras conseguir la pistola de portales, ¿a qué dimensión te gustaría ir? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Rick era un genio desde siempre, tenía una gran pasión por la ciencia y era padre de familia junto a su esposa Diane y su hija Beth. Un día, mientras experimentaba con la tecnología de teletransporte, apareció aquel que le cambiaría la vida para siempre. Pero qué curioso, era él mismo. Era como verse en un espejo, pero con un look algo distinto. Era Rick Prime. Este mismo le presentó la posibilidad de viajar no solo en el espacio, sino a otras dimensiones, y ser el Rick infinito. Pero nuestro querido Rick se negó a esta posibilidad, provocando el enojo de Rick Prime. Rick había decidido dejar la ciencia y dedicarse a su familia, ser alguien normal, pero las cosas no siempre salen como uno desearía. Una bomba enviada por Rick Prime cae de un portal, el cual detona y acaba con la vida de Diane y Beth. Pasan los años y Rick se hunde en la depresión y el alcohol. Ya nada era lo mismo, pero para desgracia de él, era un genio. Desarrolló y creó la misma arma de aquel asesino, la pistola portal, para así con eso pasar las próximas décadas buscando al Rick que asesinó a su familia. Y a causa de este suceso, Rick tuvo un cambio total en su personalidad, convirtiéndolo en traficante de armas, asesino o lo que hiciese falta, todo para tratar de encontrar piezas para crear un dispositivo que le ayudara a encontrar y rastrear a aquel que mató a su familia. Rick finalmente conoció a Hombre Pájaro en un festival y formó una banda de rock llamada The Flesh Curtains, o algo así, junto con Squanchy, este gato alienígena o lo que sea que fuera esta cosa que le gusta andar squancheando. Los tres finalmente formaron el núcleo de la resistencia contra la Federación Galáctica, que culminó en la batalla de Blonde Ridge, o algo así. Pese a todo lo que había pasado, Rick había encontrado un amigo, alguien a quien incluso podía decir que ama. Después de ganar la batalla, Rick le ofreció a Hombre Pájaro la oportunidad de unirse a él en sus aventuras por todo el multiverso, pero Hombre Pájaro se negó, hundiendo más a nuestro querido Rick. Herido y decepcionado de esto, se fue para continuar con su búsqueda de venganza. Durante este tiempo, Rick asesinó a varios de sus yo de otras dimensiones, todos los cuales pertenecían a una organización desconocida de Ricks, pero ninguno de ellos era el Rick que estaba buscando. En este punto, Rick se había deprimido después de no poder encontrar al asesino de su familia, y a menudo usaba el alcohol para adormecer su constante angustia mental. Eventualmente, los otros Rick se unieron para tratar de detener al llamado Rick más Rick. Sin embargo, incluso esto resultó inútil, y Rick una vez más asesinó a la mayor parte de la alianza dispuesta a asesinarlo. Debido a su naturaleza imparable, los otros Rick finalmente admitieron la derrota ante el Rick C-137, reconociéndolo como su líder. Esto conduciría a la construcción de la Ciudadela como parte de su tregua de paz. Rick también creó la curva central infinita, que luego es destruida por el Morty malvado, que incluía solo aquellos universos donde Rick es el ser más inteligente, ya que se supone que lo hizo para encerrar a Rick Prime, lo cual una vez más falló. Aún sin estar listo para renunciar a su venganza, Rick finalmente descubrió de dónde se originó el asesino de su familia. Después de descubrir que dicho Rick había abandonado a su familia, él se estrelló contra la casa de Beth Smith, una versión de su hija que nunca murió, quien creía que este Rick era su padre ausente original. Rick luego se insertó en la familia con la esperanza de que su objetivo regresara algún día para así poder matarlo. Bien, detengámonos un momento. Sabemos que se trata de una historia de ficción, pero no está tan alejado de la realidad de algunas personas. Puede que en la vida real las personas no se aventuren en distintas dimensiones para matarse a sí mismos, pero la venganza es algo que está presente en muchas personas. Esta se puede hacer presente por diferentes motivos: una infidelidad, una calificación reprobatoria, una traición, el fallecimiento de algún familiar a causa de alguien, etc. Normalmente las personas suelen deprimirse y aislarse del resto, pero hay otras que sienten la necesidad de desquitarse de aquel que les hizo tanto daño, y esto es en lo que la psicología llamamos locus de control externo. Durante el proceso de duelo pasamos por varias etapas, entre ellas la ira,
que es en donde puede aumentar los deseos de venganza de las personas, y es un mecanismo de defensa que tiene la persona para sobrellevar de alguna manera ese dolor que siente, llegando a cometer actos inadecuados, como el acoso, la violencia e incluso el homicidio, y esto puede llegar a durar años si no se resuelve adecuadamente. Siguiendo con la historia de Rick, pasan todos los sucesos de Rick y Morty que conocemos, y pareciera que poco a poco Rick fue abandonando esta búsqueda de venganza y empieza a centrarse en su familia y en mejorar como persona, hasta que ocurren los acontecimientos del Morty malvado. La ciudadela es destruida otra vez, y los viajes interdimensionales quedan inutilizados. En un intento de reparar todo lo sucedido, accidentalmente Rick, Morty y Jerry son devueltos a sus dimensiones originales, y una vez más Rick se enfrenta a su pasado, apareciendo en el garaje donde comenzó todo, y por si fuera poco, escuchando aquella voz que perdió hace tiempo, la voz de Dayan. Pero no era ella, era un programa que él creó para torturarse a sí mismo y no permitirse olvidar aquel dolor, pero algo había cambiado. Rick parecía estar dispuesto a dejar atrás todo lo sucedido, aceptando su realidad y despidiéndose de su difunta esposa. Parece que Rick finalmente podrá estar en paz, pero como dije al inicio, no todo sale como deseáramos. Rick intenta volver a su dimensión, pero Dayan le dice algo que volvería a detonar ese deseo de venganza en Rick. Al causar que todos volvieran a sus dimensiones de origen, aquel asesino volvería también al suyo, y al estar estropeado las pistolas portales, eso significaría que Rick Prime está atrapado en su dimensión. Ahora Rick debe tomar una decisión, olvidarse de todo y seguir avanzando, o vengarse, y por supuesto, Rick no dejaría pasar esta oportunidad. En la vida real pasa algo parecido, la persona puede estar mejorando sobre su situación, ha logrado sobrellevar ese dolor y de alguna manera está todo bien, pero cuando se le presenta la posibilidad de hacer que aquella persona que le hizo tanto daño sufra, pueden pasar dos cosas: o lucha contra ese deseo y sigue adelante, o lo que hizo Rick, vengarse. Rick va desesperadamente a la dimensión Cronenberg, donde Morty se encontraba, pero su objetivo ya no era rescatar a Morty, era encontrar a Rick Prime. Vuela hacia un escondite y comienza a luchar desesperadamente para poder alcanzar a ese asesino, pero por interferencia de Morty, este cesa su combate, regresando ambos a su dimensión, o algo así. Pero Rick aún tenía en su mente esa oportunidad, y en el último capítulo de la sexta temporada nos deja ver cómo Rick nuevamente está hundido buscando a esa persona, pero como es digno de Rick Prime, una vez más se ha escapado. Esto provoca otra vez la desesperación de Rick y llevándolo a la locura, pero esta vez no lo hará solo. Morty ahora está envuelto en esta búsqueda de venganza, pero ¿qué pasará cuando Rick finalmente logre su objetivo? ¿Qué seguirá ahora? ¿Finalmente encontrará la paz y podrá pasar el resto de su vida feliz con sus aventuras? ¿O simplemente nada cambiará? Y este es el conflicto que pasa en las personas. Una vez consumado su deseo, puede que inicialmente se sientan bien, pero eventualmente caerán en depresión, ya que por muy retorcida que fuere, ya no tienen un propósito en la vida, no consiguieron cambiar nada, todo sigue igual, e incluso reaccionan de lo que han hecho y comienzan a tener sentimientos de culpa y tristeza, y en algunos casos logran superarlo y recuperar su vida normal, y en otros casos optan por otra ruta, el suicidio. Claro, en casos más extremos. De momento, hasta aquí llega la historia de Rick Sánchez. No sabemos qué sorpresas nos traerán las futuras temporadas, pero si algo queda claro es que la búsqueda de venganza puede nublar tanto a una persona que puede llegar a perderse durante años en algo sin sentido. Puede que ahora mismo tú estés de esta forma, y está bien que te sientas mal, que te sientas dolido y que sabes que lo que te hicieron no fue tu culpa, pero recuerda esta frase: no somos responsables de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos con lo que sentimos. Esta venganza no llegará a nada, y simplemente desperdiciarás el tiempo en algo que al final no vale la pena, y por muy difícil que sea, perdona y sigue adelante. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor dale a like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja tu suculenta opinión. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.